Ok, bueno, iniciamos esta clase. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando. Para mí es un privilegio el poder compartir palabras de Torá. Quien les habla, Mijal Fariñas. Vamos a hablar acerca de la importancia o la diferencia de lo que es entre arrogancia, buena autoestima y humildad, ¿sí? Resulta de que estos tres conceptos a veces se tienden, digamos, a mezclar o no lo sabemos diferenciar. Entonces, cuando hablamos acerca de la arrogancia, el ser humano es muy dado a negar, o sea, a negar que es arrogante, que es presumido, y el trabajar en las midot, es decir, ese taller interno que debemos hacer todas las personas, más cuando la Torá nos exige la humildad. Vemos, por ejemplo, que Moshe Rabenu, que era un gran líder del pueblo de Israel, siempre tuvo una actitud de humildad. A veces la humildad digamos, se malentiende, no sé, o las personas no entienden realmente qué es humildad y piensan en su pensamiento y en su interior de que son demasiados humildes. Entonces, a través de este texto de esta noche de Reino Mensham, vamos a ver cuán humildes somos o si realmente en nosotros hay esos rasgos, digamos, de arrogancia y de presunción, ¿sí? Ahora, la humildad es un atributo tan necesario para lograr la perfección de carácter que la Torá da testimonio de que es uno de los rasgos que caracterizaban a Moshe. De hecho, los patriarcas tuvieron esa humildad y la humildad tiene que ver más en nuestro corazón, ¿sí? Es decir, que la persona pueda someter, ¿sí?, todos sus malos rasgos de carácter, o a veces las personas tienen un lenguaje de mucha presunción. La presunción va en el lenguaje, va en la manera como le expresas a otros. Una persona que tenga temor de Hashem, es importante de que ella se reconozca a sí mismo, de que simplemente todos los talentos, las capacidades que tiene o todas las potencialidades vienen del Creador, ¿sí? Tenemos algo bien lindo y es que, por ejemplo, Abraham Avinu decía que él era polvo y ceniza, ¿sí? O sea, si tú lo ves en un sentido literal, vas a pensar que Abraham Avinu no tenía autoestima. O David Hamelech decía, yo soy como un gusano delante de ti. Y hay que entender en qué contexto ellos están diciendo. Y es que se refiere que ante la grandeza, ¿sí?, la infinitud de Hashem, realmente el ser humano, digamos, realmente depende de Hashem completamente, ¿sí? O sea, somos tan pequeñitos delante del Creador, o nuestra existencia es total en Él. O sea, existimos porque el Creador así lo ha dispuesto. Hacemos nuestras tareas diarias simplemente porque el Creador está en su voluntad, o sea, nos permite vivir. Cuando alguien tiene, digamos, la fortuna de estudiar, de salir adelante, de emprender proyectos y sacarlos, ¿sí?, es porque Hashem le está dando esa bendición, no es porque la persona sea muy inteligente. Entonces hay varias cosas que vamos a aprender en esta noche o a recordarlas. Y es que cuando estamos hablando de autoestima, la palabra nos va a hacer una referencia a tener esa apreciación personal. Es decir, yo me reconozco como ser humano, ¿sí?, que tiene unas capacidades, tiene unas fortalezas, que se acepta a sí mismo como el Creador diseñó que fuéramos cada una de nosotras, y Él nos trajo esa existencia.
y en otra reconozco en qué aspectos yo debo mejorar, ¿sí? Nadie en esta tierra es perfecto. Usted se va a dar cuenta el día a día cuando usted, por ejemplo, tiene días de mucha bendición, días donde usted siente que todo le salió bien, pero hay días que, por ejemplo, usted domina su carácter, hay otros días que no, ¿sí? Eso te está diciendo, eres un ser humano y como ser humano nos podemos equivocar, pero el Musar nos va a enseñar a nosotros es tener un equilibrio, ¿ya? Entre lo que es nuestra autoestima, ¿sí? Cuando la persona se reconoce como, primero, una vasija valiosa ante Hashem, es decir, cuando hay personas que tienen capacidades, tienen talentos o son profesionales, en fin, lo que Dios le haya dado, siempre reconoce que es la gracia de Dios, que es la bendición de Dios, la persona va a tener humildad, ¿sí? Pero cuando la persona empieza a verse simplemente es que yo soy así y empieza el yo, ¿sí? La persona no va a reconocer que es obra del Creador. Y vemos en la Torá que Hashem le dice al pueblo de Israel en la parashá de Canaán, yo no los escogí a ustedes porque ustedes son súper inteligentes, porque son un pueblo numeroso, ¿sí? Sino que los escogí a ustedes simplemente por una gracia, ¿sí? Porque lo quise hacer, ¿ya? Y ustedes se van a dar cuenta que otros pueblos los van a enfrentar y van a ser más fuertes que ustedes, pero yo voy a estar ahí. Entonces es reconocer, por ejemplo, David Hamelech, tenemos que era simplemente un pastor de ovejas y mantenían, como decir, un perfil bajo. Él no buscaba honores, él no buscaba aquí estoy yo soy David, sino que él simplemente actuaba de la manera que se debería actuar. O sea, él actuaba cuando se tenía que actuar, pero él no buscaba brillar. Hay personas que buscan siempre brillar, pero para su ego, ¿ya? Esa persona carece de humildad, ¿sí? Entonces, la humildad, ¿por qué la necesitamos? Para adquirir esa perfección, porque la humildad te va a llevar a que tú reconozcas, ¿sí? Que necesitas aprender. Por ejemplo, la humildad de una talmidad o de un talmidim, ¿sí? Un talmid, perdón, de Torah, ¿sí? Es un alumno de Torah cuando reconoce que necesita ir peldaño por peldaño, ¿sí? A veces las personas quieren es del primer peldaño saltar al cuarto peldaño y no quieren proceso, simplemente quieren una Torah facilista, una Torah que les permita simplemente elevar, ¿cierto? Su orgullo, su ego, pero realmente, como decimos, para ser maestro, primero ¿qué? ¿Ser qué? Alumno. Hay que tener ese perfil de humildad. Moshe Rabbeinu es reconocido como el mayor profeta de Am Israel y no tuvo un pueblo dócil, ¿sí? No fue fácil, pero Moshe Rabbeinu siempre actuaba como un siervo. Y vamos a ver que en la última parashá del libro de Devarim dice que allí murió el siervo de Hashem. Y cuando estamos hablando de la palabra siervo en español, ¿a qué se refiere? Un sirviente, ¿sí? Alguien que sirve, que tiene un bajo perfil, lo que dice, digamos, su patrón, lo que dice su amo, él lo hace. Así tenemos que ser todos, tener una actitud de servicio. ¿A qué venimos al mundo? ¿A ser servidos? No, a servir. ¿A qué? A servir. Eso también es una actitud que está demostrando la persona humildad, ¿sí? Porque no se cree más que los demás, sino que ella en conjunto sabe que es igual al otro y que los otros necesitan, digamos, del servicio de ella. Ella es sensible a lo que esté pasando en su entorno, ¿sí? Cuando una persona tiene humildad en el corazón, lo demuestra en su forma de ser, lo demuestra en su lenguaje. O sea, es un lenguaje no de presunción, sino que siempre pone el nombre de Dios adelante. Bendito sea Hashem que me permitió esto. Es la gracia de Dios. Aún si la persona tiene esa actitud de que quiere mostrarse en su ego, ¿ya? Esa persona de contrarrestar y reconocer que todo es del Creador.
Es una manera de trabajar esa mirada negativa de la presunción, ¿sí? Y esa presunción, cuando dices que yo hice, ¿sí? Lo va a llevar a la arrogancia. Y esa arrogancia también ahí interiormente, intrínsecamente, que va a haber orgullo. Hay un orgullo que yo diría que es un orgullo kasher. Cuando uno siente satisfacción porque alcanzó una meta, digamos, espiritual, o cuando yo siento una satisfacción porque alcancé un logro en mi vida, tengo un proyecto de vida, trabajé por él, primero reconozco que Hashem me dio la sabiduría. ¿Quién es el que le da la sabiduría al ser humano? Akadosh Baruj Hu, ¿sí? De hecho, Él es el que le da la sabiduría al hombre, pero la sabiduría, sobre toda la sabiduría, es que el temor a Hashem, ¿sí? El temor a Hashem y la Torah que se viva con ser una persona que tenga buenos modales, ¿ya? Realmente esa persona está mostrando lo que es Hashem, ¿sí? O sea, en su vida está mostrando lo que Dios puede hacer en cualquier ser humano de esta tierra, ¿sí? Todos somos, ¿qué? Vasijas. David Hamelech fue una vasija, siendo un pequeño pastor simplemente, ¿sí? Una persona pachú, sencilla, a que llegó a ser el rey de Israel. En cambio, su hermano, ¿sí? Uno de sus hermanos, cuando iban a buscar el rey de Israel, llegó con presunción, es que yo me lo merezco. Y también el orgullo o la presunción, o lo que usted lo llame, la arrogancia, o la persona dice, es que yo me merezco ese puesto, ¿sí? Es que yo merezco esto, es que es para mí, ¿sí? La persona está siendo, ¿qué? Arrogante, ¿ya? Pero David Jamele en su perfil bajo, él estaba haciendo la tarea que Dios le encomendó hacer y él a lo mejor no la entendía en el caso. Era simplemente que las circunstancias de la vida le dieron a que él fuera, ¿qué? Pastor. Hashem vio la actitud de Ahimelech y dijo, así como tú cuidas las ovejitas, los animalitos, tienes bondad, eres humilde, o sea, eres sensible a la necesidad, ¿sí? De mi creación, yo te voy a poner como ¿qué? Como rey de Israel. El que busca los honores, ¿qué? Los pierde, ¿sí? Pero la persona que conserva la humildad, no estoy hablando de que se pisotea, se trata mal. Estoy hablando de que cuando David Hamelech decía, yo soy como un gusano, está reconociendo que él como ser humano sin Dios no es nada. Y cuando Abraham vino decía, yo soy polvo y ceniza, dependencia total de Hashem, ¿sí? O sea, nosotros sin el Creador no somos nada, no somos nada. El Creador es el que pone todas las situaciones de la vida. ¿Para qué? Para que uno pueda progresar. De él viene el éxito, de él viene la bendición, ¿sí? En el Shammai es donde se decide, tú vas a prosperar, tú vas a tener éxito en esta situación, en este momento de la vida, pero en esta no. ¿Por qué? Porque yo necesito trabajar en ese rasgo de carácter, o yo necesito que entiendas que él como el creador, él tiene el control, ¿ya? Cuando la persona trabaja en ella, reconociendo que Hashem tiene el control, y cuando tú simplemente estás en un servicio divino, cuando estás trabajando en ti, ahí donde Hashem te dice, mira, te voy a poner en un puesto de honor, ¿sí? O esos talentos que tienes, los voy a empezar a usar. Lo voy a utilizar ¿para qué? Para hacer reparaciones, para hacer ¿qué? Un tikkun olam. Pero cuando la persona está buscando llamar la atención, ¿sí? Ahí es donde el cielo dice que a la persona la rechazan, es despreciada. ¿Me comprenden? ¿Sí? O sea, si entendiéramos que la arrogancia y la presunción es una cualidad que reconocimos fácilmente los demás. ¿Qué fácil es? Usted ve a una persona arrogante o presumida y usted dice, ay, cómo es de arrogante, cómo se cree, vea, se cree muchas cosas, ¿cierto? ¿Usted qué siente? Rechazo, como que le repele, ¿siente qué? Repulsión. Cuando ves una persona dócil, humilde,
eso hace que tú te quieras acercar a esa persona. Pensemos en el asunto del creador, o sea, ¿cuántas veces Hashem ha dicho, estás muy arrogante, ¿sí? No, no, no. Ahí separadito, ¿cierto? ¿Sí? Porque dice que él y el orgulloso no pueden estar en el mismo lugar, ¿ya? Y Hashem atiende al humilde. De hecho, la tefilá del corazón contrito y humillado, ¿corazón qué? Contrito y humillado, significa que la persona depende de él, que su salvación depende de él. Cuando vas a un lugar, tienes que hacer una exposición. Cuando te vas a enfrentar al gobierno, digamos, a hablar de algún asunto, ¿sí? Una decisión importante en tu vida, tefilá, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar o simplemente no sabemos en el momento cómo van a suceder las cosas, cuando vas al médico. Es importante decirle a Hashem, Hashem, ayúdame, entra conmigo a la consulta, ¿sí? Tengo que ir a una cita de trabajo, a una entrevista, dame gracia. Eso es dependencia de Akadosh Baruj Hu. ¿Listo? Ok. Ahora, en la arrogancia que se está escondiendo, sí, que se esconde y que también expresa, o sea, la arrogancia se esconde en qué? En la presunción. Cuando una persona está presumiendo, que llamamos chicanero, no sé si lo han escuchado, el chicanero, ¿sí? Ah, sí, yo tengo una finca, tengo tantos millones, ¿sí o no? Yo. Pero cuando la persona, su lenguaje es diferente y dice, Hashem me ha bendecido, Hashem ha hecho, Hashem nos ha dado gracia, Hashem siempre nos ha dado sus bondades. ¿Qué está poniendo? Hashem primero, ¿sí? Eso es un trabajo donde estamos iniciando, ¿sí? En el que nosotros introyectemos en nosotros, o sea, ese ego lo dominemos a través de la humildad. La Torá nos advierte que no debemos ser arrogantes. En esta sección vamos a analizar la definición de la arrogancia, ¿sí? Tenemos el rabino Moshe Haim Luzzatto, ¿se acuerdan? En Mesilat Yesharim dice, el orgullo se muestra cuando alguien piensa demasiado bien de sí mismo y se considera digno de alabanzas, ¿sí? Entonces es importante que usted evalúe. Entonces hay una diferencia. Yo saber quién soy, ¿sí? Vine a existencia, Dios me ama, tiene un propósito, tengo un valor, ¿sí? Pero es Dios el que lo ha puesto en mí. Y otra cosa es cuando la persona siempre está esperando que lo alaben, ¿sí? Que siempre le reconozcan, que siempre le den un agradecimiento, ¿ya? Dice, puede haber muchas razones para esto. Algunas personas se consideran a sí mismas inteligentes, otras apuestas, algunas honorables, otras grandiosas, otros sabios. El principio es que siempre que alguien se atribuye a sí mismo cualquiera de cosas buenas del mundo, se le coloca en un riesgo inmediato de caer en el pozo del orgullo. ¿Sí? Ok. El Jobot Alevabot dice lo siguiente: el orgullo es cuando una persona es orgullosa de su sabiduría o una persona recta es orgullosa de sus actos y considera son logros como grandiosos ante sus propios ojos, siente que ya se ha realizado con lo que ha logrado. Entonces viene la consecuencia. La manifestación de ese orgullo es que rebaja a otras personas, las menosprecia a los grandes y sabios de la generación y se alegra ante los defectos ajenos. ¿Sí? Hoy estamos en un escáner donde se empieza a mirarse y decir, ¿cuántas veces yo he tenido una actitud de orgullo? Me he creído más que fulano de tal, que menganito, sultanito, o siempre estoy señalando y por qué no hacen y usted por qué no dijo, ¿cierto? Mirando los defectos de los demás, pero no me fijo yo, ¿sí? Entonces es importante que la persona pueda revisarse. Los riesgos de la arrogancia. El Mesilat Yesharim dice que además del hecho de que claramente es algo malo, la arrogancia trae consigo ciertos riesgos.
que resultan perjudiciales a nivel espiritual para los objetivos de la vida, ¿sí? El arrogante es un mal alumno en la universidad ¿de qué? De la vida, ¿sí? Es menos probable que pueda aprender de quienes lo rodean, porque siente que ya lo sabe todo, ¿sí? Usted no me va a enseñar a mi Torá, yo ya eso me lo sé, yo ya lo estudié, ¿sí? O cuando, por ejemplo, alguien le da, digamos, no sé, una observación, ¿sí? O sea, la persona no escucha. También es posible que no pida consejo a otras personas más sabias y experimentadas que ella misma, ¿ya? Para tener, ¿sí? Esa humildad es importante. Yo también necesito consejo de otras personas, ¿sí? Yo necesito escuchar el consejo, pero cuando yo soy una arandela suelta, es decir, a nivel espiritual, yo considero que toda me la sé, yo estudio en mi casa, yo estudio por internet. Mi rabino, mi maestro es Google, ¿sí? WhatsApp, ese es mi maestro. Tal rabino, yo digo, ese es mi rabino, y el rabino ni siquiera me conoce, porque yo estudio por WhatsApp. No, o sea, se necesita, como dice el Pirkei Avot, dice, hace un amigo, hace un rabino, ¿sí? Los rabaní, los maestros, las morot, todos necesitamos de aprender de alguien, ir al consejo, porque uno no se las sabe todas, ¿sí? O sea, uno necesita también consultar qué hago en esta situación. Eso que está demostrando humildad, ¿sí? Ahora, Rabino Yonah dice que la arrogancia provoca muchos pecados y lleva a que las inclinaciones más bajas de la persona la dominen, como está escrito, y tu corazón se volverá arrogante y olvidarás al Eterno tu Dios. Ya la Torá nos está advirtiendo, ¿sí? En la Torá nos va mostrando la naturaleza humana. Mucha gente critica a Israel. Ay, ¿cómo así Israel hizo pecado de becerro de oro? ¿Cuántas veces usted ha hecho pecado de becerro de oro? ¿Sí? Muchas veces, ¿cierto? Sí. ¿Cuántas veces se ha quejado? O sea, la Torá te está diciendo, Israel era humano, cometió errores, ¿sí? Asimismo, espiritualmente, te dice, no olvides al Eterno tu Dios. Todas las bendiciones, todas las bondades, saca tiempo para reconocer la bondad de Hashem en tu vida. La persona arrogante solo puede verse a sí misma y no puede someterse a la autoridad de nadie. Una persona arrogante, ¿sí? No se somete a la autoridad o la critica o es un rebelde pasivo, ¿sí? Es un rebelde pasivo cuando ¿qué? Es que yo no estoy de acuerdo con la decisión que tomó el líder. Es que no estoy de acuerdo, no asiste a clases. La gente puede decir, es que ¿cómo así? No, yo no soy orgulloso, no, yo no soy arrogante, pero o sea, mucha gente la tiene la idea de que rebeldía es como el sindicalista, el líder que llama a otros. No, hay rebeldes pasivos que no se someten, o sea, por donde ellos van, por ahí van y critican al otro, se creen perfectos. Y eso a veces pasa mucho al interior de comunidades, digamos, religiosas, ya sean noágidas o judías, ¿sí? Donde la persona llega a un cierto nivel de conocimiento y ya lo que le enseñan ya no le sirve. ¿Por qué? Porque yo tengo acá mi rabino, yo tengo mi consultor. Y eso no es judaísmo, eso no es realmente la dinámica de la vida de una persona que está estudiando Torah. Aún los más grandes rabaní consultan a sus otros rabinos, ¿sí? Y sus otros rabinos consultan a otro rabino, ¿sí? Si usted ve, la humildad se refleja en el Talmud cuando dice rabino, el rabino tal habló en nombre de su rabino, de su maestro, y utilizan la palabra ben, ¿sí? Como decir hijo de, ¿sí? O sea, está reconociendo a su rabino, a su maestro, ¿ya? Dice, la persona arrogante solo puede verse ella misma, ni siquiera se somete a la autoridad de Dios, ¿sí? Pierde el control sobre sus instintos más bajos
siente una ilimitada sensación de tener derecho a todo y no puede soportar que alguno de sus caprichos no se cumplan. Personas controladoras, ¿sí? Que siempre están opinando, ¿ya? Siempre están opinando, están criticando al uno, están criticando al otro. Cuando no se hace como ella quiere, la persona se molesta, ¿sí? La persona se molesta, se indigna. Denme un segundo. Ok. Sí, o sea, esto que estamos estudiando es para que usted se revise, porque usted dice, yo soy yo arrogante, yo no grito, yo no digo nada, pero puede tener una arrogancia pasiva, ¿sí? Usted hace lo que quiere. En su casa nadie le puede decir nada. Usted se cree que es la perfección de la perfección, ¿sí? Entonces es importante trabajar en la humildad. Cuando alguien me está diciendo algo, ¿sí? Yo considerar qué me está diciendo, tiene razón, porque me lo dijo, tal vez tengo que pedir perdón porque ofendí, ¿sí me comprende? ¿Qué estoy haciendo mal? Que estoy haciendo mal. La humildad, el reconocer los errores te lleva al crecimiento. ¿Por qué? Porque usted dice, ay, yo estoy fallando en esto, voy a mejorar y eso me va a llevar a que yo suba, digamos, de nivel, voy a tener más conocimiento y eso me deja una enseñanza, no puedo cometer el error, vas a crecer espiritualmente. Lo contrario de la arrogancia, ¿qué va a hacer? Te va a bajar, te va a bajar, te va a bajar y te puede llevar a un abismo. Desconecta de Hashem, ¿sí? Los comentaristas encuentran en Amán el epítome de la arrogancia, de la búsqueda de honor más allá de todo sentido. Amán tenía todo lo que una persona puede llegar a desear: riqueza, poder, familia, prestigio. Todo el país se postraba ante él, excepto el único judío, Mordejai. Millares de personas en las 127 provincias del imperio persa le rendían homenaje. Sin embargo, Amán no tenía paz porque Mordejai, el judío, se negaba a postrarse, ¿sí? Ante él y dijo a su esposa, todo esto no tiene sentido cuando veo a Mordejai judío sentado en el portón del rey. El Rad Haim Shmulevich explica que es la esencia de la búsqueda de honor. Es algo que se hace solamente la imaginación de que busca honores, no soporta ser el segundo, si no lo tiene todo, siente que no tiene nada, no puede disfrutarlo de que sí posee. En cambio, el humilde se alegra con un confite, se alegra con un helado, se alegra porque la mesita es así pequeñita, se alegra con la bendición que cada dos Barujú le da, ¿sí? Y la persona que es humilde debe llegar a reconocer y aceptar que no es lo que ella quiere, sino que es lo que Hashem tiene para su vida. Y no pelear con Hashem, porque muchas personas se molestan, se enojan con Akadosh Baruj Hu porque no les cumple sus caprichos. Es una persona inmadura, se porta como un niño. El niño, cuando usted no le da el bombón o el regalito, el juguetico, ya está molesto, ¿sí? Ya está haciendo mala cara, no tiene la madurez mental. Lo mismo puede pasar en la parte espiritual. Cuando a Hashem tú le has pedido algo y no te lo concede, o dice, ¿y él por qué le dice y a mí no? Nos estamos portando como un niño. Uno está haciendo, ¿qué? Arrogante. ¿Ya? Así pasó con Alejandro Magno, quien después de conquistar muchos países escuchó que aún había algunos que no conquistaba y se entristeció y dijo, pobre de mí que no he podido conquistar uno de esos países. ¿Sí? Ahora, Rad Tower dice, el egocentrista piensa que todo gira en torno a la idea de obtener aquello que yo deseo. Debo poseer cualquier cosa de valor que tenga cualquier persona, a como dé lugar. Entonces ahí entra en un pecado, porque una cosa es que yo la admire, digamos, la blusa Chulamid. ¡Ay, qué bonita blusa Chulamid! ¿Cierto? Simplemente, o sea, somos personas que tenemos deseos, pero cuando ya se
digamos, si atraviesa esa línea de admiración y ya va es por codicia, y yo busco la manera, Chulamit, venderme esa blusa, ¿sí? Busco hacer trampas, ya entró un pecado de ¿qué? De codiciar, ¿sí? Entonces de ahí, esa persona no le importa, hace lo que sea para obtener lo que desea, ¿ya? Piensa que el Rab Israel de Salán dice, no te sorprendas de que una persona con todos sus defectos y su pequeña estatura moral de todas maneras llegue a considerarse a sí misma mejor que sus contemporáneos. Porque mientras más la persona desea ser alabada y mirada, más crece su deseo por alabanzas y oculta sus deficiencias, hasta tal punto de que no las percibe. ¿Por qué? Porque se cree la perfección del perfecto, ¿sí? Ok, debido a su arrogancia, ya no podrá percibir las virtudes de los demás y finalmente solo podrá percibir sus propias virtudes y los defectos ajenos. De esta manera, la arrogancia llegará a llenar toda su alma sin que ella se dé cuenta. O sea que es como un hilito delgadito que la persona perdió la humildad, perdón, y se volvió arrogante, ¿sí? Entonces ya empieza con su lenguaje de presunción, ¿sí? Y lo otro, la persona está en su orgullo y menosprecia a los demás. Por ejemplo, tenemos en la Torá, que la Torá le habla acerca del rey. De hecho, esta semana estamos en la Parashá, que habla Shoftim, dice nombrarás jueces en todas tus ciudades y policías, y nos habla acerca de la Salahot que debe cumplir el rey de Israel. Y habla de que él debe tener un pequeño Sefer Torah cargándolo todo el tiempo, día y noche, como dice Yehoshua, meditarás en la Torah día y noche. ¿Por qué? Dice, para que no te vuelvas presumido, ¿sí? Y no llegue a sentirse superior a sus hermanos y te alejes de los mandamientos. Entonces, ¿qué significa? Cuando la persona estudia constantemente la Torá, eso le va a llevar a decir, me falta mucho, todavía me falta mucho, todavía me falta mucho y realmente esos son mis puntos que debo mejorar, ¿sí? De ahí, el Rambán nos enseña acerca de la prohibición de la arrogancia, porque aquí la Torá intenta refrenar al rey de sentir arrogancia y altivez, mucho más para el resto de nosotros, quien la arrogancia no es adecuada, ¿sí? Porque la cualidad de la arrogancia es despreciable y repugnante para Hashem, incluso en un rey, porque solo a Hashem pertenece la grandeza y la elevación. Hay un rezo, el Sidur en el Shabbat, que dice el David Kamelech, el Barek David, dice, bendito eres tú Hashem, nuestro Dios, nuestro único Dios, el Rey, el grandioso, lo llama como nuestro patriarca, ¿cierto? Soberano sobre todos, el líder de todos, ¿cierto? Mire la humildad de David Hamelech. Algo bonito de David Hamelech que él, aunque llegó a ser el rey, igualito con todo el pueblo, con todo el mundo, ¿sí? O sea, su corazón se mantuvo humilde, no dejó que entrara la arrogancia en él, ¿ya? Entonces, uno de los antídotos para que trabajemos en la arrogancia y en la presunción es reconocer que todas las bendiciones, que todo el éxito, todo son regalos de Hashem, ¿sí? Entonces de ahí que esas palabras de Torah sean de verajá y sean de transformación. Refuah Shelema para Dalmeri, hija de Belarmí. Cuídense mucho y Shawatu. Gracias, Rabani. Un momento. Gracias, Rabani. Ok. Un momento, por favor, que voy a parar aquí la grabación. Gracias, Rabani. Con gusto.